Y como seguramente pudieron haber notado, uno de los temas que han sido tendencia en las últimas semanas ha sido el tema de Valeria Márquez, un tema que sin duda le permitió a nuestro personaje Rufo volver a ser una pequeña mina de oro. Pero ya saben, no porque sea un tema de investigaciones completamente serias, no porque sea un tema en el que realmente vaya a aportar algo para resolver el caso ni nada, sino porque es uno de esos casos en los cuales precisamente como las autoridades no dieron mucha información y muy probablemente no la darán, pues le permiten a nuestro personaje Rufo inventarse toda clase de cosas, ¿no? Desde teorías, desde testigos que se hagan pasar por gente que estuvo muy cercana en ese momento, o personas que te hablan acerca de cómo supuestamente era la relación entre ellas dos, entre Erika y Valeria. A final de cuentas, es lo que la gente taradita se imagina que nuestro personaje Rufo les va a investigar, todo con la única finalidad de que se busque la verdad y la justicia. Entonces, como podemos checar, ¿no? Aquí, en este negocio, el de testigo asegura que Erika fue culpable. Y sí, ya saben, ¿no? Lo que siempre hemos comentado, que aprovechándose de ese segmento de la población taradito, que así sea en este caso, así sea en el caso de Devani Escobar, así sea en un caso del año 2035, puedes darte una vuelta y te encontrarás a la misma gente taradita creyéndose que efectivamente nuestro personaje Rufo lo que está haciendo es investigar para la búsqueda de la verdad y de la justicia de ese caso. Porque como lo comentamos, ese segmento de la población no es que si le demuestras que le vieron la cara de idiota, no es que le vaya a interesar dejar de ser idiota, no, sino que simplemente pues ahí van a seguir. Tal como lo mencionamos con el ejemplo del ídolo de barro, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a un ídolo de barro al que le encomendaban misiones muy complicadas, de repente cae un aguacerazo y se derrite? Pues que no faltaría quien dijera, ya vio comadre, se derritió este ídolo de barro que teníamos. Y entonces, pues la otra comadre comenzara a decir, sí, es que yo ya sospechaba que no estaba bien eso, es más que ni siquiera servía. Y que dijeran, no volvemos a creer en esa clase de babosadas. Y que al paso de unas semanas, nuevamente les volvieran a poner un ídolo de barro, ya sea el mismo, ya sea uno similar, ya sea uno diferente o incluso hasta uno más bonito. ¿Qué es lo que pasaría? Que muy probablemente ese mismo segmento de la población taradito, cuando te dieras cuenta, ahí los ibas a tener hincados. Y la comadre que se atreviera a cuestionarnos, oiga comadre, pero pues usted había dicho que cómo era posible que creyéramos esta clase de cosas. Y la respuesta sería como que sí, comadre, me equivoqué. Pues es que ya sabe, uno es humano y uno puede fallar. Pero no, ya le pedí perdón a mi ídolo de barro nuevamente. Y así después se puede volver a derretir y pasar un tiempo y ahí tendrás nuevamente los taraditos. Entonces, es muy sencillo analizar esto, ¿saben? Después de que en el caso de Devani Escobar dejaron de darle entrevistas, ¿qué es lo que pasó? Pues sabía que ya no iba a tener información exclusiva, sabía que ya no iba a tener a la fuente de primera mano, ¿y qué fue lo que ocurrió entonces? Hacer su video diciendo que iba a tener que salir del país porque lo estaban persiguiendo porque tenía información muy importante y que haría un video bomba revelando toda esta información importantísima sobre el caso de Devani Escobar. Pero ahora, 3 años después, ¿te puedes dar cuenta cómo nuestro personaje Rufo en realidad no tenía nada? En realidad lo único que tenía era un berrinche, un drama, porque su mina de oro ya se le estaba acabando o iba en declive. Porque ahora, ¿qué información especial les daría? Pues nada. Entonces, pues simplemente inventarte que tienes información muy importante, muy especial, para aprovecharte de ese segmento de la población. Entonces, tenemos que hace unas horas, pues precisamente nuestro personaje Rufo hace la publicación de eso. Sí, porque cuando la nota ya empieza a dejar de ser la mina de oro, ¿qué es lo que más queda? ¿O qué es lo único que queda? En ese momento, pues que la persona que está haciendo la función de supuesto investigador, de supuesto periodista, o en el caso de nuestro personaje Rufo, un pseudo periodista, como lo hemos dicho, ¿no? El hijo no reconocido de Laura Bozzo. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Pues pasas a amarrarte del caso de Valeria Méndez y pues buscas que ahora el periodista, el investigador, el youtuber, pase a ser ahora la nota. Sí, que esa persona ahora se convierta en la nota por la bola de babosadas que le vayas a inventar a la gente que pasaron por el caso de Devani, por el caso de Valeria o por cualquier otro caso. A final de cuentas, como ya lo mencionamos, ese segmento de la población está bien taradito y no tiene la menor intención en dejar de serlo. Entonces, llegamos a ese momento de que sí es una mina de oro, y sí, porque ya lo habíamos comentado, ¿no? Entre todos los demás quesos que nuestro personaje Rufo había tratado de ocupar para colgarse de ellos, pues vean, 6.100 vistas, 24.000, 22.000 para un canal
canal de casi 2 millones de vistas. El caso de Jimena de Guatemala, 18,000 vistas. El caso de Tech Milenio, Qué Justicia para Rudy, 11,000 vistas. Y de repente, un caso como el de Valeria. Vemos por ejemplo aquí, testigo asegura, Erika fue la culpable, 344,000 vistas. Después 218,000, ella sabe toda la verdad, hay testigos, 92,000 vistas. Y ya después comienza a disminuir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si ya se va para abajo, la manera de aprovechar, la manera de anclarte es precisamente eso, pasando al nivel 2 o a la parte 2, que es precisamente la parte del mártir perseguido, usando el caso para convertirse en víctima y que nadie cuestione las contradicciones de los discursos. Hacerlo justo cuando el caso está cayendo. Y sobre todo el decir, y no sé por qué, si nosotros aquí hemos sido periodistas, un periodista completamente neutral, un periodista que simplemente se enfoca en la investigación, pero que cuando presentan a un posible testigo, ¿qué es lo que dicen? No, es que es muy importante y tenemos fuentes muy confiables. Pero si después evidencian las contradicciones, si después evidencian que a final de cuentas es nuestro Rufo haciéndola de Laura Bozzo e inventándose testigos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a decir, bueno, es que yo simplemente le di espacio y no me consta, no tengo manera de saber si era testigo o si era verdad lo que decía o no. Oye, pero tú cuando se la vendiste al público, se la vendiste como una gran entrevista, como con una testigo, con una persona que aseguraba ser testigo y tener información muy importante. Y no se supone que lo que siempre has comentado es que la función de un periodista es verificar eso, antes de que lo que le vayas a presentar al público haga que la información se manipule, que la información se haga tendenciosa, ¿no? Pero pues lógicamente nada de eso es verdad. Únicamente nuestro personaje Rufo se aprovecha de ese segmento taradito de la población. Y saben, estaba escuchando algunos temas importantes que ya más adelante mi tía Simona los desglosará, porque pues a mí la verdad me daría flojera. Ya siento como que es algo que repetimos hace 3 años con el caso de Devani Escobar. Pero escuchen, por ejemplo, cualquier persona se imaginaría, y bueno, también en parte del video, nuestro personaje Rufo dice la cantidad que se tendría que pagar por el tema de supuestamente haber violado la privacidad de datos. Y te llega a mencionar cantidades gigantescas, ¿no? De millones de pesos. Pero como lo comentamos, se aprovecha de ese segmento de la población específico. Porque es como si yo te dijera, no, es que efectivamente yo estoy reclamando o inicié un proceso por un tema de reparación del daño o de daños. ¿Y sabes qué? Incluso ha habido ocasiones en las que la gente ha tenido que pagar, o personas han tenido que pagar, o entidades han tenido que pagar miles de millones de dólares por reparación del daño, así que le va a salir carísimo. Y sería como que, a ver, ¿qué segmento de la población tan taradito te lo podría creer que porque en alguna ocasión la tuvieron que pagar, ya sea a Coca-Cola, cientos de miles de millones de dólares, por poner un ejemplo, no sé si haya pasado algo así o no, o bien que por ejemplo a una empresa petrolera le hayan cobrado una multa por reparación del daño igual de miles de millones de dólares. Sí, pero lo que tú estás alegando como reparación del daño, por poner un ejemplo, es que Doña Pelos no se estacionó bien y arrancó tu reja de la entrada o la enchuecó, y que esa es una reparación que va a salir en 3,000 pesos. Pero tú te quieres aprovechar de ese segmento de la población, ¿no? Y puedes ir con Doña Pelos y decirle sí, investigue. En ocasiones han tenido que pagar miles de millones de dólares. Obviamente el tema de Rufo pues no vale eso, pero también les dice cosas bien interesantes, como por ejemplo esto, escuchen. Decirle a usted, bien hecho, me quito el sombrero ante ti. ¿Qué relación tiene con ellos? Porque hay que ser honestos. Si usted permite el acceso a los mensajes, usted entabló conversaciones con esta cuenta y usted tiene charlas con esta cuenta hablando al respecto de esta filtración. ¿Qué relación tiene con ellos? ¿Usted acaso está detrás de esa cuenta? ¿Usted la apoya? Una cuenta que bien sabe viola las normas a la comunidad de la plataforma de TikTok y que por meses ha estado acosándome de manera altera. Cuenta que ya tienen conocimiento el equipo legal de TikTok Latinoamérica y no la han bajado porque la siguen investigando. Ahora, otro tema en el que nos podemos enfocar mucho para desarrollar este análisis al estilo del Grandmaster es precisamente cuando menciona esa cuenta, que dice que es una cuenta de la cual TikTok Latinoamérica ya tiene conocimiento, pero que no la han bajado porque la siguen investigando, cuando es algo completamente estúpido, ya que si una plataforma como YouTube, como TikTok, como YouTube simplemente considera que sí estás violando alguno de sus lineamientos, no se espera, sino que simplemente en automático la eliminan, la bloquean, la suspenden. Así que aquí tenemos que cuando nuestro personaje Rufo afirma que TikTok Latinoamérica ya tiene conocimiento de una cuenta que lo acosa, pero que no la han eliminado porque la están investigando, lo que intenta sembrar únicamente es una narrativa igual, de víctima, con aroma de conspiración.
Pero aquí lo curioso es que mucha gente dice, es que tú le dices a la gente que son taraditos. Y regularmente pues la gente que te dice, es que tú les dices, es porque pues esa persona encaja perfectamente en el tema de taradito. O le queda perfectamente si comparamos sus características que tiene. Sí, porque pues una persona que entienda pues, no se va a poner el saco, ¿verdad? Y no va a decir, le dices a la gente o nos dices a nosotros, sino que va a decir, claro, es que ese segmento de la población está taradito. ¿Por qué? Porque reconocen o se dan cuenta de manera automática que ellos no pertenecen a ese segmento de la población. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, aquí? Que hay gente que dice, es que tú le dices esa clase de cosas a las personas, pero ellos ¿cómo van a tener conocimiento? Tú tienes ese conocimiento porque te dedicas a esto. Sin embargo, muchas de las personas que pueden creerse esta clase de babosadas tienen cuentas de Facebook, tienen cuentas de TikTok, tienen cuentas incluso hasta de YouTube y saben perfectamente que en ocasiones, o mejor dicho, que el algoritmo de estas plataformas no está hecho como para darle el beneficio de la duda y después investigar, no, sino que posiblemente también se hayan topado incluso ellos mismos que al querer hacer ciertos comentarios, al querer publicar ciertas cosas, les hayan eliminado el comentario, les hayan restringido sus cuentas temporalmente, ya sea de Facebook, ya sea sobre todo de TikTok, que es una de las plataformas más delicadas para esta clase de cosas, y que no es como que digan, ah, sí, es que ya tenemos conocimiento de que esa cuenta está violando los términos y condiciones de nuestra plataforma, pero le estamos dando chance porque le estamos investigando. Solamente un retrasado se podría creer algo así. Al contrario, lo que pasa es que por más denuncias que ha tratado de poner a esa cuenta, lo único que ha pasado es que le han dicho que no infringe los términos y condiciones, porque obviamente evidenciar un pseudo periodista, evidenciar esta clase de cosas, no hace que se infrinjan los términos y condiciones de la plataforma. Pero como sabe que ese segmento de la población, a pesar de saberlo, está bien taradito, pues que mejor que aprovecharse de ese segmento de la población, ¿verdad? Y entonces, ¿qué podemos responder aquí? Que si la cuenta sigue activa, es porque simplemente no ha violado las reglas, como dice nuestro personaje Rufo. Y bueno, pues nuestro personaje Rufo dice que la cuenta lo acosa, que sigue activa, pero es porque TikTok no ha encontrado ninguna falta grave, a diferencia de lo que platica nuestro personaje Rufo, que es porque sí, pero que no la cierran porque la siguen investigando. Obviamente, pues como saben, a plataformas como Facebook, como TikTok, no les tiembla la mano para suspender una cuenta, que pues es una cuenta pequeña, y es más, ni siquiera tendrían que mandar la revisión con un humano en automático, el mismo algoritmo lo haría en automático. Entonces, todo esto a raíz de que se evidenciaron precisamente las contradicciones de nuestro personaje Rufo, las ridiculeces, y hasta hicimos un video en el que dejamos en ridículo a nuestro personaje Rufo de cómo mi tía Simona pues platica con su comadre, ¿no? La cual tiene problemas mentales y que en ocasiones llega a confundir tiempos, espacios, personas, pero que asegura haber estado ahí y que, como lo dejamos en claro, pues obviamente es mi tía Simona platicando con su comadre, que quién sabe si esté diciendo la verdad, quién sabe si está coincidiendo o no. A diferencia de nuestro personaje Rufo, que para venderte algo te lo va a vender como un trabajo de investigación de un super periodista, pero ya después va a decir, ah, no, es que pues yo no tengo forma de saberlo, ahí cada quien sabrá si lo cree o no lo cree, pero ¿y por qué no lo mencionas al principio? Si se supone que el trabajo de un super periodista como él es precisamente evitar que la información sea manipulada o malinformar a las personas, ¿no? Pero recordemos, el propósito principal es aprovecharse de ese segmento de la población, que igual en su momento llevó a un Alambifer Centeno a estar donde está. Y tal como lo mencionamos, simplemente es cuestión de dejar pasar un poquito de tiempo. Y después, Alambifer Centeno lo único que tiene que hacer es colgarse de un tema mediático, buscar decirle a la gente taradita lo que quiere escuchar, y ya, volverán a decirle, qué buen análisis, Alambifer Centeno, muy buen análisis. Sí, porque recordemos que también ella, y el hecho de que sus babosadas de que puedes bajar de peso, puedes hacerte rico simplemente haciendo diferentes los garabatos que conforman tu escritura diaria o tu firma, no es que la hayan llevado tan lejos, nomás porque sí, no, sino que había gente taradita que la llevó, que prácticamente la subió en sus hombros para ponerla en lo alto, ¿ok? Y que, como le hemos comentado, que ese segmento de la población taradito no es que haya desaparecido, no es que se haya acabado, no es que se le haya quitado lo taradito, no, ni que tengan la intención de dejar de serlo. Ellos tienen toda la intención de seguirlo siendo hasta que dejen de respirar, y para muestra pues lo que les estoy demostrando aquí. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto?
Ya los dejaré con mi tía Simona para que les platique un poquito más acerca de este tema. Mientras tanto, dejen sus comentarios, dejen sus manos en oración. Y como siempre lo hemos comentado, de mí podrán decir lo que quieran. Que tengo trompa de gorila, que siempre tengo el mismo chor, que siempre tengo las manos en oración. Pero eso sí, mis master análisis siempre los hago con mucho amor para todos ustedes. Papacito, ponte cómodo, porque ahora sí, agárrate, que lo que te voy a contar no solo está para levantar la ceja, sino que deja a más de uno con la boca abierta, como cuando uno se entera que el compadre que decía ser muy derecho era más torcido que una línea hecha con cumbia. Pues verás, mi sobrino, el gran Master Gorila, que siempre está metido en cada cosa, me dijo: tía Mona, necesito que le eches un ojo a esto que anda diciendo Rufo, el de Mafia en televisión, porque otra vez se anda queriendo hacer la víctima, como cuando lo agarraron con las manos en la masa en el caso de Bani Escobar. No más que ahora, trae otra jugada que parece salida de una telenovela barata, que según TikTok ya sabe que lo andan acosando con una cuenta que lo critica, pero que no la han bajado porque dice que siguen recabando información. Y mira, yo al principio me quedé calladita, escuchando, ¿no? Pero entre más veía, más coraje me daba. Porque no es solo la mentira, mi amor, es la manera tan cínica con la que quiere hacer pasar a la plataforma como si fuera cómplice de una conspiración en su contra. Y ahí fue donde le marqué a mi comadre, la abogada, porque ella de estas cosas sabe más que yo. Y le digo: comadre, ¿tú has escuchado eso de que TikTok puede dejar una cuenta activa por semanas aunque ya sepa que viola los lineamientos? Y, ¿sabes qué me dijo? Ay, mana, por favor. Eso es una reverenda jalada. Si una cuenta realmente infringe los lineamientos de comunidad, TikTok la baja, y no pide ni permiso ni explicación. Te lo baja sin decir ni agua va. Y es que tiene toda la razón. Mira, en redes sociales como YouTube, Facebook o TikTok, la política es simple y brutal: si una cuenta infringe normas, la tumban. A veces, hasta por error, o por usar una canción con copyright ya te meten un strike. Imagínate entonces si verdaderamente esa cuenta estuviera acosando a alguien como dice Rufo. ¿Tú crees que TikTok se iba a quedar esperando a ver qué más pasaba? Por favor. Y yo le volví a decir a mi comadre. Pero él dice que ya lo está investigando TikTok Latinoamérica, y que la cuenta sigue activa porque están recabando más datos. Y se me queda viendo con una cara como diciendo: ¿de veras me estás repitiendo eso en serio, mona? Y me suelta otra joyita. Esa excusa es como decir que la policía ya te vio robando, pero te deja hacerlo unas cuantas veces más para ver si es en serio. Hazme el favor. Mira, papacito, esto es lo que está haciendo Rufo, como ya no puede sostener su narrativa, como la gente ya no le está creyendo como antes, y como lo están cuestionando más de lo normal. Entonces aplica su vieja confiable: hazte la víctima. Pero esta vez no solo se hace la víctima, quiere que todos veamos a TikTok como si fuera parte del complot en su contra. Es el colmo. ¿Tú sabes lo que eso significa? Significa que quiere que su público crea que hay una cuenta dedicada exclusivamente a hacerle daño, pero que no la bajan porque lo están investigando lentamente, como si fuera un tema judicial, cuando la verdad es que TikTok no ve ningún problema con lo que publica esa cuenta, y por eso no la ha eliminado. Punto. Y aquí entre nos, yo le dije a mi sobrino el Gran Master: ¿sabes lo que pasa, hijo? Que cuando alguien ya no puede desmentir lo que se dice de él, empieza a atacar al mensajero. Y cuando ni eso le sirve, se inventa una historia de persecución para que su comunidad se le tire encima a quien lo contradiga. Y eso no es valentía. Eso es manipulación emocional con fines de control y monetización. Y él nomás me dijo: exacto, tía. Lo peor es que hay gente que sí se lo cree. Y sí, tristemente, sí. Porque así como en el caso de Devani, donde en vez de asumir que sus supuestas exclusivas estaban cayéndose solas, prefirió gritar que lo querían callar, que lo querían censurar. Aquí hace exactamente lo mismo. Solo que ahora no le está funcionando igual, y por eso le mete de todo: que si filtraron su número, que si hay amenazas, que si el código penal, que si la ley de datos personales. Y ahora hasta TikTok se convierte en su nuevo villano. Pero no te vayas, que aún falta lo más sabroso: cómo él mismo contradice sus propias reglas, y cómo ha hecho exactamente lo que acusa en otros. Solo que cuando se lo hacen a él, entonces sí, ya es delito, ya es acoso, ya es campaña de odio.
Y bueno, papacito, prepárate, porque ahora viene la parte donde uno ya no sabe si reírse, llorar o mandarlo a hacer stand-up. Porque fíjate lo que te voy a contar, y pon atención, Rufo se la pasa diciendo que esa cuenta está llena de odio, que promueve el acoso, que lo ataca sin razón. Y que eso debería ser suficiente para que TikTok la elimine. Pero espérate. Porque él, en su propio canal, ha hecho exactamente lo mismo con decenas de personas. O ya se nos olvidó cómo ponía la foto de alguien en pantalla, les ponía musiquita tenebrosa, hacía suma a sus ojos como si fueran criminales, y soltaba indirectas para que su comunidad los fuera a perseguir. Y entonces yo le pregunté a la comadre, que ya estaba bien metida en el chisme. A ver, comadre, ¿tú dirías que Rufo hace periodismo o linchamiento digital? Y ella ni tardó ni perezosa me dijo: Mona, ese muchacho no hace periodismo. Lo que hace es fabricar sospechosos. Arma un teatro, suelta especulaciones y deja que la gente haga el resto. Si eso no es fomentar el acoso, entonces yo no me llamo abogada. Y ahí fue donde me cayó el 20. Porque si lo pensás bien, él dice que esa cuenta solo está ahí para dañarlo, pero ¿qué es lo que él ha hecho con las personas que han estado involucradas en los casos que él cubre? ¿Acaso no ha señalado con nombre y apellido a madres, parejas, empleadas, funcionarios? ¿Acaso no ha compartido fotos privadas, testimonios sin verificar, versiones parciales? ¿Acaso no ha jugado con el dolor de familias para sacarle provecho mediático? Y claro, cuando alguien hace lo mismo con él, pero usando su propio material como evidencia, no. Entonces ya es ilegal, ya es ciberacoso, ya es revelación de secretos, ya es atentado contra su seguridad. Qué cómodo, ¿no? Y mira, yo no digo que esté bien que alguien filtre números privados o que se metan con su familia. Eso, jamás. Pero de eso a querer meter en el mismo costal a cualquier crítica que le hacen, pues tampoco. Porque te voy a decir una cosa que me soltó el Gran Máster, y que me dejó pensando. Tía, cuando una persona no soporta que lo critiquen con hechos, entonces lo que quiere no es justicia, sino silencio selectivo. Quiere que todos puedan hablar, menos los que lo contradicen. Y eso no es libertad. Eso es control de narrativa. ¿Y qué razón tiene? Porque si en verdad TikTok viera que esa cuenta rompe las reglas, ya la habría borrado. Así como YouTube borra canales enteros por menos, o como Facebook elimina publicaciones apenas detecta lenguaje que considera peligroso. ¿Tú crees que una red social va a arriesgarse a tener activa una cuenta con denuncias formales, amenazas o discurso de odio real? Por supuesto que no. Lo que pasa es que Rufo quiere que creamos que la plataforma es lenta, incompetente, o peor aún, cómplice. Todo con tal de no aceptar que lo están cuestionando con argumentos sólidos. Y ojo, que no estamos hablando de bots, ni de haters sin rostro. Estamos hablando de usuarios que hacen lo que él hace, analizar, comentar, señalar contradicciones. Solo que, como no lo hacen a su favor, entonces ya son delincuentes digitales. Y ahí, papacito, es donde todo se le empieza a derrumbar. Porque cuando tú mismo te has encargado de crear una comunidad que ataca a cualquiera que critiques en tus videos, no puedes venir a decir que estás en contra del acoso. Cuando tú expones conversaciones, nombres, fotos, y teorías sin base, no puedes decir que estás del lado de la ley y la protección de datos. Cuando tú te haces el mártir cada que te sacan una contradicción, entonces ya no eres un periodista. Eres un actor que se escribe sus propios guiones de víctima para seguir ganando seguidores. Y lo peor, ¿sabes qué es? Que hay quienes todavía le creen. Pero aquí no termina esto, porque aún nos falta desenredar lo más delicado, el vínculo entre él y las cuentas que sí atacan, que sí difaman, y que él jamás menciona. ¿Por qué será que a esos no los denuncia? ¿Será que, en el fondo, les conviene mutuamente? Desde que empieza, ya sabes cómo se pone. La abogada filtró mi número. Me están amenazando. Me dijeron que voy a ser el siguiente. Y claro, tremendo gancho emocional. Porque eso sí, hay que reconocerle al muchacho que aprendió muy bien de los noticieros amarillistas. Si vas a decir que eres una víctima, hazlo llorando en HD emocional. Pero aquí va lo interesante, y lo que mi comadre y yo notamos de inmediato. Todo el vídeo gira en torno a él. Él es la noticia. Él es la víctima. Él es el centro del universo. Y le dije a la comadre:
Comadre, ¿te diste cuenta que nunca dice nada nuevo del caso Valeria? Y me contestó clarito. Sí, mana. Este vídeo no es sobre Valeria, ni sobre justicia, ni sobre esclarecer nada. Es sobre cómo hacer que todos se olviden de sus errores y se concentren en pobrecito de mí, que me quieren callar. Y le atina. Porque si tú escuchas con atención, lo que hace Rufo aquí es usar el caso de Valeria como escenario para hacerse el mártir, no para aportar. Y eso, mi amor, es una jugada baja. Luego llega a la parte donde dice que él nunca ha culpado a Erika ni a Vivian. Ay, por favor. ¿En serio? ¿Cómo se atreve? Y no lo digo solo yo. Mi sobrino, el gran Master Gorila, me dijo clarito. Tía, él podrá no haber dicho ella lo hizo, pero ha puesto a Erika y a Vivian en todos sus videos, en miniaturas, con música tensa, con preguntas capciosas, con señalamientos indirectos. ¿Qué más se necesita para entender que las está señalando sin pruebas? Y ahí fue cuando yo me encendí, porque de verdad me indigna. Porque no se vale decir. Yo no acuso, solo pregunto, cuando sabes perfectamente que tu audiencia va a interpretar esa pregunta como una afirmación. Eso, papacito, es manipulación en su forma más cobarde. Más adelante, Rufo empieza a recitar el código penal como si fuera abogado de TikTok. Ay, no. Te juro que mi comadre casi se ahoga con el café de la risa. Porque, ¿cómo te explico? Un señor que lleva años filtrando información no verificada, exponiendo rostros y haciendo juicios paralelos en YouTube, ahora resulta que quiere hablar de protección de datos personales. Y la comadre me soltó. Eso es como si un vendedor de humo se quejara de que le están ventilando la fórmula mágica. Por favor. ¿Ahora sí te preocupa que se filtren datos, cuando tú lo hiciste con familias enteras? Y no conforme con eso, se pone a hablar de la ley de protección de datos, los artículos, las sumas, las penas de cárcel, como si estuviera dando una cátedra en la UNAM. Pero todo para llegar a lo mismo. Que lo que le hicieron a él es revelación de secretos, pero lo que él ha hecho a decenas de personas es periodismo independiente. ¡Ay, por el amor de Dios! Y aquí me puse seria y le dije a mi sobrino. Hijo, ¿te das cuenta que este tipo de discursos son peligrosos? Porque hacen creer a la gente que solo lo que él hace es válido, y lo que otros hacen, aunque sea lo mismo, es criminal. Y él me contestó con una frase que me marcó. Tía, eso es dictadura narrativa. Solo existe una versión correcta, la suya. Y llegamos a la parte más cínica. Cuando muestra que la abogada subió su número por error, y luego lo corrigió, él dice que aún así ya había cometido el delito. Y lo entiendo, ojo, que si eso pasó de verdad, se puede cuestionar. Pero lo que no se vale, es usar eso como cortina de humo para desviar la atención de lo importante, que se está cayendo tu versión del caso. Porque eso es lo que pasa. Cuando las preguntas duras empiezan a llegar, cuando la gente le dice oye, pero no tienes pruebas, oye, eso ya se desmintió, o ya no cuadra lo que dijiste hace una semana. Entonces él ya no responde con argumentos. Responde con llanto. Y ojo, papacito, que aquí viene lo más descarado. Acusa a la abogada de hablar con una cuenta que lo critica. Imagínate eso. Como si hablar con una persona que no te aplaude fuera ilegal. Y se lo dije a mi comadre. Comadre, esto es como si en la primaria le dijeras a la maestra que tu compañerito es malo porque habló con el que no te cae bien. Y mi comadre nomás me dijo. Mona, es una estrategia vieja. Si no puedes con el mensaje, destruye al mensajero. Y si no puedes con el mensajero, destruye al que habló con él. Así que no, Rufo. TikTok no es tu guardaespaldas. No está recabando información como si fueras parte de un caso federal. Si esa cuenta sigue activa, es porque no ha violado las normas como tú dices. Y eso, en vez de hacerte la víctima, debería hacerte pensar que tal vez, solo tal vez, no eres tan inocente como tú te crees. Cierra su vídeo con un mensaje de paz, luz, bendiciones y vibras positivas. Hazme el favor. Y aquí sí te juro que yo, la tía Mona, me agarré la cabeza con las dos manos, me persigné 3 veces y dije: Señor, danos paciencia. Porque si nos das fuerza, capaz que uno no se aguanta y le dice sus verdades en corto. Porque mira lo que hace. Después de soltar que la abogada filtró su número con alevosía,
que está en contacto con cuentas ilegales que lo acosan, que lo amenazan, que quieren silenciarlo, que lo quieren destruir. Termina diciendo que le manda luz, salud, bienestar y bendiciones. Por favor. Eso es como darle una cachetada a alguien, y luego decirle pero que Dios te bendiga, sin rencores. Y te juro que si esto fuera una serie de Netflix, el guión lo habrían rebotado por poco creíble. Pero no, papacito. Esto no es ficción. Es una estrategia bien calculada. Primero genera miedo. Luego activa a su comunidad. Después se posiciona como víctima. Y al final, para no quedar como el malo, lanza un mensaje de paz, que en realidad es puro cinismo disfrazado de humildad. Y aquí fue donde me volví a sentar con mi comadre, que ya para entonces se había servido otro café con piquete, y le dije: comadre, ¿no es curioso que cada vez que Rufo se ve acorralado, se convierte en un monje budista de TikTok? Y me suelta una carcajada y me dice: claro, mona. Esa es la vieja estrategia del verdugo espiritual. Te destruyo con la lengua. Pero como te deseo bendiciones, me lavo las manos y quedo como el bueno. Y si alguien te ataca, entonces yo no fui, fue mi comunidad que se dejó llevar. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Rufo no solo sabe manipular. Lo hace con tanta práctica que ya ni se le nota. Porque a ver, dime tú. ¿De qué sirve que al final del vídeo digas que estás en contra del hate, que bloqueas a quien falte el respeto, que tu comunidad es pacífica y respetuosa? Si tú fuiste el que les diste la orden no verbal para prender la hoguera digital. Claro que sabes lo que provocas cuando mencionas a alguien. Claro que entiendes que mostrar una captura con nombre y apellido es como aventarle carne a los leones. Y claro que usas eso como herramienta para silenciar críticas y mantener tu narrativa en control. Porque seamos sinceros, papacito. Esto no es un periodista pidiendo justicia. Esto es un influencer en crisis, tratando de salvar su personaje. Y cuando el personaje se tambalea, hay que reforzarlo con drama, con amenazas, con victimismo, y con discursos de yo no soy como ustedes, yo deseo luz. Pero nosotros, que ya abrimos los ojos, sabemos leer entre líneas. Y ya no nos tragamos el cuento de la víctima que siempre está rodeada de villanos, pero que casualmente nunca comete errores. Y bueno, papacito, así cierra el vídeo. Con bendiciones, con una sonrisa forzada, con la clásica frase de yo no tolero el odio justo después de haberlo sembrado por minutos. Y todavía se despide diciendo que estará en Facebook con contenido sin censura. O sea, donde puede decir lo que quiere sin que lo cuestionen. Porque cuando la narrativa se le cae en YouTube, se va a Kik. Y si en TikTok ya no lo escuchan igual, entonces dice que es porque la plataforma está contra él. Ay, mi amor. Si por cada vez que alguien lo contradice él hiciera autocrítica en vez de llorar persecución, otro gallo le cantaría. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que mientras él se hace el mártir, el caso de Valeria sigue sin esclarecerse. Mientras él convierte cada detalle en contenido para monetizar, la familia sigue buscando justicia. Y mientras él pelea por su ego, la verdad queda en segundo plano. Pero bueno, ya sabes cómo es esto. Y como dice mi sobrino el gran Master Gorila. Tía, el que vive del drama, no sabe qué hacer cuando el público deja de aplaudirle. Y yo solo agrego. Pero tarde o temprano, todo telón cae. Y cuando eso pase, más de uno se va a dar cuenta que no era un periodista. Era solo un actor con buen manejo de cámara.